Saludos cordiales. Mi nombre es Helen Mora Blanco, soy la asesora regional de la Dirección Regional de Educación de Limón y les hablaré un poco sobre la construcción de indicadores en el proceso de la evaluación tanto del trabajo cotidiano como de las tareas. Entre los temas a tratar, estaremos viendo la definición y objetivos de los indicadores, sus características y recomendaciones a la hora de redactar, los componentes que conforman un indicador, la influencia de la taxonomía de Bloom en la redacción de los indicadores. Asimismo, tendremos una tabla con algunos indicadores, descripciones y posibles actividades de mediación, el trabajo cotidiano y sus características, las tareas y sus características, para llegar a la construcción de la rúbrica analítica o escala de desempeño. Para iniciar con esta temática es importante conocer qué es un indicador y para qué sirve. Un indicador es una descripción de conductas observables que proporcionan la información necesaria para llevar a cabo el proceso de evaluación. Y este indicador nos va a servir de referente para valorar los aprendizajes adquiridos y describen los niveles de logro, destrezas, habilidades y actitudes de la persona estudiante. Entre sus características están las siguientes. Se debe de redactar en tercera persona singular, él o ella. Debe ser congruente con la naturaleza de la asignatura, las habilidades y destrezas que se pretenden desarrollar en las personas estudiantes. Debe de referirse a las conductas claramente observables en el ámbito escolar y responder a los contenidos curriculares. Debe de redactarse de forma clara, precisa y comprensible, de manera que den lugar a una única interpretación. Finalmente, deben hacer mención a un único aspecto por observar, excepto en matemáticas, que se conserva la habilidad específica tal y como viene en el programa de estudio. Ahora veremos algunas recomendaciones que debemos de tomar en cuenta a la hora de redactar indicadores. La primera recomendación es utilizar la conjugación de las personas gramaticales según corresponda. Cuando estamos realizando el proceso de la heteroevaluación, que es el momento en el que la persona docente evalúa a la persona estudiante o viceversa, se debe de utilizar la conjugación en tercera persona singular, él o ella. De igual manera, cuando se da el proceso de la coevaluación, que este es cuando se evalúan entre iguales. Pero para realizar el proceso de la autoevaluación, que es cuando se evalúa a sí mismo, se debe de utilizar la conjugación en primera persona singular. La segunda recomendación es siempre redactar en positivo. Esto porque se pretende valorar y resaltar los logros, la construcción de conocimientos, la adquisición de destrezas y habilidades, las prácticas de buenas conductas, es decir, todo aquello que es eficaz y real en la persona estudiante. Y esto no va en función del fracaso o de las actitudes desfavorables. La tercera recomendación es siempre mantener una relación directa con la asignatura. Y esto se logra cuando las habilidades, destrezas y conductas que se pretenden desarrollar en el estudiantado y en el enfoque de asignatura se logran visualizar en términos de logros. Su cuarta recomendación es redactar con objetividad y de manera observable. Se es objetivo cuando al redactar se les incorporan los verbos que delimitan, que reflejan acciones totalmente observables. Por ejemplo, nombrar, dibujar, seleccionar, clasificar, entre otros. La quinta recomendación
es redactar siempre de forma clara, comprensible y precisa, ya que los indicadores deben dar lugar a una única interpretación. No se puede prestar para ambigüedades. La sexta recomendación es establecerlos de manera que brinden información realmente relevante y significativa, que se llegue a evaluar solo lo que persigue en el programa de estudio. Y finalmente, la séptima recomendación es delimitarlos a un único aspecto por observar, esto a excepción de la asignatura de matemáticas. Recordemos que es imprescindible que no se incluyan varios aspectos por evaluar en un mismo indicador. Ahora bien, es importante tener claro cuáles son los componentes de un indicador. Un indicador está compuesto por una acción, un contenido y una condición. Muy bien. ¿Qué es la acción? Y la acción es la que se expresa mediante un verbo en tercera persona singular que haga referencia a una capacidad específica, a una destreza, a una habilidad, un conocimiento que se pueda observar y evaluar cualitativamente y cuantitativamente. Por ejemplo, realiza, identifica, discrimina, organiza, resuelve, aplica. Además, la acción responde a la pregunta: ¿qué es lo que la persona estudiante debe estar en capacidad de realizar? Ahora bien, el contenido se refiere a los saberes esenciales o contenidos que se desea potenciar que la persona estudiante logre. Responde a los criterios de evaluación, a las habilidades específicas o, como mencioné, a los contenidos curriculares. Por ejemplo, tipos de documentos, circuitos eléctricos, entre otros. Además, responde a la pregunta: ¿qué es lo que aprenderá el estudiantado? Finalmente, la condición se refiere a la delimitación del contenido, del contexto, formas en las cuales la persona estudiante debe de realizar la acción. Además, debe responder a las preguntas: ¿cómo lo debe hacer? ¿Con qué lo debe realizar? ¿Dónde lo debe de hacer? Es fundamental que exista congruencia con las actividades de mediación. Veamos los siguientes ejemplos. Identifica relaciones entre dos cantidades variables en una expresión matemática. Identifica es la acción. Relaciones entre dos cantidades variables es el contenido. En una expresión matemática es la condición. En el siguiente ejemplo, representa las distintas ocupaciones de su familia por medio de imágenes. Representa es la acción. Las distintas ocupaciones de su familia es el contenido y por medio de imágenes es la condición. Ahora bien, vamos a repasar un poquito sobre la taxonomía de Bloom. ¿Qué es la taxonomía de Bloom? Bueno, es esa teoría diseñada por el doctor en educación de la Universidad de Chicago, Benjamin Bloom, en 1956, que sirve para evaluar el nivel de conocimiento adquirido en un área o materia. A la hora de realizar la evaluación educativa, lo que se pretende es comprobar si tras el proceso de aprendizaje desarrollado, la persona estudiante ha adquirido nuevas habilidades y o conocimientos. Y con la aplicación de esta taxonomía es posible cuantificar cómo ha sido ese proceso de aprendizaje de la persona estudiante. Es importante retomar que esta taxonomía de Bloom está dividida tanto en el ámbito cognitivo, que es el que estaremos trabajando en este taller, que abarca los conocimientos, las aptitudes intelectuales, así como el ámbito afectivo,
que son aquellas actividades emocionales y valorativas. Y finalmente el ámbito psicomotor, que son las conductas manipulativas y motoras. Sin embargo, nos enfocaremos en la parte cognitiva, que se refiere a cómo procesamos la información, a las capacidades y habilidades intelectuales que se ponen en marcha en el manejo de la información. Aquí podemos visualizar cómo a nivel cognitivo tenemos diferentes escalones que van desde lo más concreto a lo más abstracto. Primeramente tenemos el nivel de conocimiento, que es el que nos permite recordar la información. El segundo nivel es el de comprensión, que nos permite interpretar esa información, ¿verdad?, en palabras propias. El tercer nivel o escalón es el de aplicación, que nos permite aplicar ese conocimiento en nuevas situaciones. El cuarto nivel o escalón es el de análisis, que nos permite segmentar el conocimiento en partes y mostrar sus relaciones. El quinto nivel o escalón es el de síntesis, que nos permite reunir esos fragmentos de conocimiento formando un todo y construyendo relaciones para situaciones nuevas. Y finalmente el último escalón o nivel que es el de evaluación, que nos va a permitir emitir juicios críticos aplicando los conocimientos en situaciones específicas. En esta diapositiva podemos visualizar los 6 niveles cognitivos mencionados anteriormente de la taxonomía de Bloom, de la cual se despliegan una serie de verbos ya debidamente clasificados. Por ejemplo, tenemos en el nivel de conocimiento citar, definir, describir, determinar. No voy a leerlos todos, pero sin embargo, esta lista de verbos que aparece en la primera columna va a permitir a la persona estudiante recordar esa información. En la segunda columna de comprensión, el poner a la persona estudiante a argumentar, a asociar, a comprobar, comparar, entre otros, permitirá que interpreten esa información con sus propias palabras. En el nivel de aplicación, poner a la persona estudiante a aplicar, calcular, construir, entre otras, van a poder aplicar ese conocimiento en nuevas situaciones. En el nivel de análisis, como se mencionó anteriormente en la diapositiva anterior a esta, ponerlos a analizar, abstraer, aislar, calcular, contrastar, les permitirá segmentar el conocimiento en partes y mostrar sus relaciones. En la columna de análisis, de síntesis, disculpen, agrupar, clasificar, componer, combinar, podrán reunir esos fragmentos de conocimiento formando un todo. Y finalmente, en la última columna de evaluación, apreciar, aprobar, calificar, contrastar, entre otros, permitirá emitir esos juicios críticos aplicando los conocimientos en situaciones específicas. Es importante recalcar que este es el orden para llegar a un nivel más avanzado. Primeramente se debe pasar por el nivel de conocimiento, luego el de comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Y precisamente a la hora que vamos a construir indicadores para la construcción de escalas y rúbricas, es importante tomar en cuenta esta taxonomía que se está mostrando en pantalla. Empleando algunos verbos de la taxonomía de Bloom, voy a presentarles algunos indicadores y las posibles estrategias a desarrollar en la mediación pedagógica. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar en la primera columna un listado de verbos que nos permitirá
construir la acción de un indicador, en la segunda columna tendremos aquellas acciones que nos va a permitir recolectar las evidencias a la hora de construir un indicador, los posibles ítems a emplear en una prueba escrita y algunas posibles estrategias a desarrollar con las personas estudiantes en la mediación pedagógica. Entonces, como podemos visualizar en la primera fila, tenemos el verbo identificar o reconocer, que es cuando la persona estudiante va a señalar algo, hace marcas, subraya, resalta expresiones, hace listas, registra lo que observa, entre otros. Y algunos posibles ítems a utilizar en la prueba escrita es el de identificación, respuesta corta, selección de respuesta, correspondencia. Entre las acciones a desarrollar en la mediación pedagógica, puede emplearse mediante juegos, imágenes o modelos, canciones, videos, material u objetos reales, experimentos. En la siguiente fila tenemos el verbo diferenciar, que es cuando se elaboran cuadros a doble entrada, ¿verdad? Se explican diferencias, se elige algo sustancial de un conjunto de elementos. Posibles ítems: correspondencia, respuesta corta, respuesta restringida. Entre las estrategias podrán elaborar cuadros sinópticos, realizar exposiciones, imágenes o modelos. En la siguiente fila tenemos los verbos comparar o contrastar, que es cuando la persona estudiante encuentra elementos comunes, ¿verdad? Que son las semejanzas, o aspectos distintos, que son las diferencias, entre fenómenos que observa. Hace cuadros comparativos, paralelos. Posibles ítems: correspondencia, selección de respuesta, respuesta restringida. Posibles estrategias: bueno, puede elaborar cuadros comparativos, mapas conceptuales o semánticos, puede realizar debates o discusiones, realizar noticias. En la siguiente fila tenemos los verbos seleccionar, escoger o distinguir, que es cuando la persona estudiante separa objetos, características, cuando registra información de su interés, cuando hace elecciones, entre otros. Posibles ítems: selección de respuesta, respuesta corta, correspondencia. Posibles estrategias: bueno, algunos juegos que les permita análisis de datos, analizar datos o información de periódicos, cuadros comparativos, esquemas, situaciones o materiales concretos, ¿verdad? Que puedan ser reales. En la siguiente fila tenemos los verbos ordenar o organizar, que es cuando la persona estudiante podrá realizar diagramas, elabora mapas conceptuales, redes semánticas, esquemas, cuadros sinópticos, coloca cada cosa en su lugar, ¿verdad? Posibles ítems: selección restringida, selección de respuesta, respuesta restringida, y en posibles acciones podrá elaborar historias, ordenar objetos, cuadros sinópticos, esquemas, mapas conceptuales, y expresa oralmente, ¿verdad? Diverso tema mediante exposiciones. En la siguiente fila tenemos el de formular, que la persona estudiante expresa mediante signos matemáticos las relaciones entre diferentes magnitudes que permitan obtener un resultado. Algunos posibles ítems: respuesta corta, resolución de ejercicios. Algunas estrategias: bueno, la resolución de problemas, juegos, competencias. En la siguiente fila tenemos los verbos de fundamentar, sustentar, argumentar, que es cuando la persona estudiante puede sustentar con fundamento determinados temas o puntos de vista en una exposición, en una discusión, tener su propio alegato, ¿verdad? Entre otros. Posibles ítems: si fuese un instrumento de evaluación sumativa, ensayos, resoluciones de casos. En prueba escrita, respuesta restringida, resolución de problemas. Posibles estrategias: bueno, expresión oral, como mencioné, mediante debates, exposiciones, discusiones, estudio de casos, confección de noticias, discusiones, mesas redondas, situaciones reales, ¿verdad? De clase o situaciones de la comunidad, dramatizaciones, simulación.
Finalmente, tenemos los verbos analizar o examinar, que es cuando la persona estudiante identifica los hechos principales de un acontecimiento histórico, establece relaciones entre ellos, determina sus causas y consecuencias y las explica en función del todo. Posibles ítems: respuesta corta, selección de respuesta, correspondencia, respuesta restringida y, en caso de ser un instrumento de evaluación sumativa, ensayos. Posibles estrategias: líneas de tiempo, debates, estudio de casos, análisis de videos y películas, dramatizaciones, entre otros. Continuando con esta diapositiva, tenemos los verbos de inferir o concluir. Es cuando se hace deducciones, se otorga significados a las expresiones a partir del contexto, se otorga significado a los recursos no verbales y al comportamiento de las personas, se determinan causas o posibles consecuencias. Posibles ítems: selección de respuesta, respuesta corta, respuesta restringida y, en caso de instrumentos de evaluación sumativa, ensayos y resolución de casos. Posibles estrategias: análisis de texto, análisis de afiches, carteles, anuncios, videos, películas, estudio de casos, dibujos y representaciones. En la siguiente fila tenemos el verbo de juzgar, que es cuando se emite una apreciación personal, ¿verdad? Se hace comentarios, se plantea argumentos a favor o en contra y se expresan puntos de vista. Posibles ítems a utilizar: resolución de casos, ensayos en caso que fuese instrumento de evaluación sumativa, y en el de prueba escrita, respuesta restringida, respuesta corta. Posibles estrategias: estudio de casos, análisis de textos, películas, videos, noticias, artículos de periódicos o revistas, preguntas guiadas, producciones orales y escritas, exposiciones. En la siguiente fila tenemos los verbos de ampliar, aplicar o utilizar, que es cuando se administra o se pone en práctica un conocimiento, un principio, una fórmula o un proceso con el fin de obtener un determinado efecto, un resultado o un rendimiento en alguien o algo. Posibles ítems: selección de respuesta, resolución de problemas y, en caso de que fuese IES, resolución de casos. Posibles estrategias: experimentos, dibujos, diseños, exposiciones, producciones escritas, simulaciones, estudio de casos. En la siguiente fila tenemos el verbo resolver, ¿verdad? Que es cuando se encuentra una solución con fundamento lógico a una dificultad o planteamiento o problema planteado. Posibles ítems: resolución de casos, resolución de problemas. Posibles estrategias: resolución de problemas, estudio de casos, noticias, artículos, preguntas guiadas. En la siguiente fila tenemos los verbos diseñar, dibujar y representar, que es cuando se dibuja un objeto, se actúa en una obra teatral, se elabora un plano, croquis, diagrama. Posibles ítems: resolución de problemas, en lo que son asignaturas prácticas, ¿verdad? Pruebas de ejecución. Posibles estrategias: bueno, dibujos, croquis, diseños, dramatizaciones, simulación. Y finalmente tenemos el verbo operar, que es cuando se lleva a cabo un procedimiento para la producción de un bien, un movimiento físico, un paso de una danza, ¿verdad? Entre otras. Esto más que todo para asignaturas prácticas. Aquí lo que se aplica son pruebas de ejecución y posibles estrategias. Está lo que es la elaboración de coreografías, dibujo, canto, manejar una máquina, experimento, tocar un instrumento. Cabe resaltar que esto es un listado de algunos de los verbos presentados anteriormente en la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Sin embargo, son sugerencias para el empleo de posibles ítems, tanto de instrumentos de evaluación sumativa como de pruebas escritas. Ahora bien, una vez que ya hemos abordado qué es un indicador, la importancia de la taxonomía de Bloom, algunas estrategias y posibles ítems que se puedan utilizar de
acuerdo al verbo o acción que contiene un indicador en el programa de estudio, es importante tomar en cuenta en qué consiste el trabajo cotidiano para la aplicación de estos indicadores. Y el trabajo cotidiano consiste en las actividades educativas que realiza el estudiantado con la guía y orientación de la persona docente. Esto según el planeamiento didáctico y el programa de estudio. Entre los aspectos a considerar a la hora de evaluar el trabajo cotidiano, es importante retomar que la persona docente es la responsable de elaborar sus propios instrumentos de valoración. No aplica eso de elaborar instrumentos colegiados por institución, por niveles, por asignaturas, por ser centros educativos unidocentes, sino que es de forma individualizada que cada persona docente elabora su instrumento de valoración. Además, debe de registrar la información de acuerdo al desempeño del estudiantado durante la mediación pedagógica. Los instrumentos deben permitirle dejar evidencia de las distintas veces en que se valoró a la persona estudiante. Y con esto quiero retomar que el trabajo cotidiano es ese desempeño del estudiantado día a día en el salón de clase. Sin embargo, debido a las múltiples funciones y al tiempo que se toma para la tabulación de la información, tal vez no es posible que el docente registre día a día la valoración de cada persona estudiante del salón de clase. Sin embargo, lo puede registrar en algún otro momento tomando en cuenta las actividades realizadas y el desempeño de cada estudiante. Con esto también no quiero decir que únicamente se realizará cierta cantidad de valoraciones por periodo, ya que es muy común escuchar, bueno, vamos a realizar únicamente 4 valoraciones y entonces el porcentaje del trabajo cotidiano se distribuyó en esas 4 valoraciones. Y si la persona estudiante no estuvo presente ese día que se realizó la valoración del trabajo cotidiano, automáticamente está perdiendo ese porcentaje. Recordemos que las valoraciones dependerán de esos indicadores de aprendizaje, de acuerdo a la cantidad de indicadores de aprendizaje que realicemos en el periodo escolar. Por lo tanto, no habrá un número determinado de indicadores ni de tiempos de valoración. Como mencioné, el trabajo cotidiano es la valoración del trabajo realizado de la persona estudiante día a día. Sin embargo, al no poderse registrar día a día, se registrará en algún momento determinado, tomando como insumo todo el desempeño realizado por el estudiantado en el periodo de clase. Además, la cantidad de valoraciones depende de la condición de cada persona estudiante. Es importante informar al encargado legal por escrito los aprendizajes esperados que se van a trabajar en clase y que serán motivo de valoración. Además, las técnicas de evaluación, así como la mediación, debe de exponerse a la persona estudiante a situaciones que trate sobre los diferentes criterios de cada indicador de aprendizaje esperado. Por otra parte, las tareas son trabajos cortos que se asigna al estudiantado con el propósito de reforzar aprendizajes esperados de acuerdo con la información recopilada durante el trabajo cotidiano. El estudiantado puede repasar o reforzar esos aprendizajes esperados. Es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos. Debe haber un mínimo de 2 tareas por periodo. Estas deben de estar orientadas a repasar o reforzar los aprendizajes. Resulta indispensable que se planifiquen de manera tal que sean ejecutadas exclusivamente por el estudiantado para que cumpla con su propósito de repaso y reforzamiento. La cantidad y la periodicidad
lo determina la persona docente en función de los desempeños y logros demostrados por el estudiantado. El plazo máximo de entrega de las tareas por parte del estudiantado es de 8 días naturales a partir de su asignación, de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, artículo 15, inciso I. Su asignación la realiza el docente durante las lecciones, por lo tanto no procede consignarlas en centros de fotocopiado, sesiones de trabajo de otro docente, redes sociales. Se debe de entregar a las personas estudiantes e informar a la persona encargada legal por escrito las instrucciones, los indicadores y los criterios de evaluación con que se considerará su evaluación, así como otros que la persona docente determine necesarios para su realización. No se debe consignar la puntualidad como un indicador para su calificación. Además, debe planificarse de manera que su desarrollo sea fuera del horario escolar, en forma individual o grupal, considerando las características personales, habilidades, destrezas, competencias, apoyos educativos requeridos, así como los recursos económicos, tecnológicos, tiempo y de contexto, entre otros. Aunado a lo anterior, la entrega por parte del estudiantado al docente para su revisión debe ser durante las lecciones que imparte el profesor o profesora que la asignó. El profesorado cuenta con un plazo máximo de 8 días hábiles para devolver las tareas calificadas a las personas estudiantes. No se debe de asignar tareas para ser entregadas a la persona docente en la semana previa a la aplicación de una prueba o inmediatamente después del periodo de vacaciones, Semana Santa y medio año o pruebas calendarizadas en el centro educativo. Si por situaciones administrativas debidamente justificadas las tareas no se reciben en la fecha indicada, su entrega debe realizarse en la lección siguiente que se tenga lecciones con la persona docente que asignó la tarea. Por lo tanto, no procede la interrupción de lecciones de otro docente en el salón de clase para su recepción. Tampoco procede solicitar a un estudiante u otro funcionario que reciba esas tareas a su nombre. En las modalidades de educación para jóvenes y adultos, las tareas pueden ser realizadas durante el desarrollo de las lecciones o fuera del horario escolar. No procede como parte o en sustitución de tareas la solicitud de dineros, la compra de materiales, la realización de actividades con fines de lucro, así como la compra de bingos u otros tipos de actividades que no sean acordes con el propósito de este componente. Como se mencionó anteriormente, tanto el trabajo cotidiano como el de tareas debe de contar con un instrumento para su calificación, y este podrá ser una escala de desempeño o una rúbrica analítica. Vamos a ver qué es una escala de desempeño. Bueno, la escala de desempeño consiste en una serie de indicadores y una escala graduada de acuerdo con el nivel de complejidad para evaluar cada uno de los indicadores. El puntaje de cada indicador puede variar y es necesario anotar los criterios de valoración de cada indicador. Entonces, podemos resaltar que a diferencia de la rúbrica analítica, esta escala de desempeño, cada indicador podrá tener distinto puntaje. Ahora bien, ¿qué es una rúbrica analítica? Bueno, es aquella donde se considera en forma más específica cada detalle del proceso que se evalúa. En ella se desglosa un aprendizaje en varios indicadores y se describen los criterios observables por cada nivel de ejecución, de inicial a intermedio. Entonces podemos visualizar aquí a manera de ejemplo, tenemos 3 indicadores y cada indicador tiene su nivel de desempeño, en el cual se debe detallar cada criterio
que le otorga a la persona estudiante ese punto, que sería el inicial, o el criterio que le permitirá consignar esos 2 puntos y obtener un nivel intermedio, o el criterio que le permitirá obtener los 3 puntos para alcanzar un nivel avanzado. Muy bien, ¿qué son esos criterios de evaluación? Bueno, son el conjunto de atributos que establece el grado o nivel en el que se espera que el estudiantado alcance los aprendizajes en relación con los indicadores de logro propuestos. Pueden ser cuantitativos, ya sea de tiempo, cantidades o proporciones, o cualitativos si corresponde a calidades y grados. Debe existir una estricta congruencia con los indicadores formulados y ser comprensibles. Veremos el ejemplo a continuación. En la siguiente diapositiva podemos visualizar la primera tabla de color azul, cuya primer columna está anotado el indicador, que son las pautas del desarrollo de la habilidad. En la segunda columna, los indicadores de aprendizaje esperado. Y en las siguientes columnas, los 3 niveles de desempeño. A simple vista podemos denotar que cada indicador del aprendizaje esperado tiene 3 criterios, lo cual indica que esto es una rúbrica analítica y no una escala de desempeño. ¿Cuál era la diferencia de la rúbrica y la escala? Bueno, que la escala, cada indicador podía tener diferente puntaje, lo cual indica que si el primer indicador tuviese un valor de 2 puntos, solo habría redacción en el criterio 1 y 2. Pero como podemos denotar, tanto el primer y segundo indicador tiene la redacción de 3 criterios, en el cual se determina el nivel inicial con un valor de 1 punto, el intermedio con un valor de 2 puntos y el avanzado con 3 puntos. ¿Por qué podemos visualizar abajo el cuadro anteriormente citado en la taxonomía de Bloom, donde podíamos ver los niveles del ámbito cognitivo? Bueno, porque de acuerdo a la redacción del indicador del aprendizaje esperado, vamos a ver, por ejemplo, donde dice patrones dentro del sistema. El primer indicador de aprendizaje esperado es distingue entre cantidades, variables y constantes. Distingue, si nos vamos a la tabla de los niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom, distingue se encuentra en la columna de análisis. Veamos la flechita roja como lo indica. Ahí es donde nosotros queremos que la persona estudiante llegue al análisis, donde pueda distinguir entre las cantidades variables y las constantes. Entonces, de acuerdo a las actividades que se planeen, ya sea para el trabajo cotidiano o para las tareas, vamos a redactar cada uno de los criterios que nos va a determinar el nivel de desempeño que obtendrá la persona estudiante, ¿verdad? De acuerdo a las evidencias. Entonces podemos visualizar acá a nivel inicial, donde dice, nombra cantidades presentes en una expresión matemática. Este verbo nombra se encuentra en el nivel de conocimiento. Veamos la flechita azul, donde está ahí encerrado el verbo y el número, ¿verdad? Nombra está entonces en el nivel de conocimiento, que sería lo más básico. Un nivel intermedio dice compara cantidades presentes en una expresión. Compara, veamos la flechita de color café, que está en el nivel de comprensión, que está con el número 2. Entonces, primeramente el estudiante pasó por el nivel de conocimiento, seguidamente al nivel de comprensión, para llegar al nivel avanzado, que es el de análisis,
donde dice distingue entre cantidades, variables y constantes. Entonces podemos visualizar, como mencioné anteriormente, que es importante que se dé a manera gradual cómo la persona estudiante pasa, según el verbo empleado en la redacción de cada criterio, los niveles cognitivos, ¿verdad?, de la taxonomía de Bloom en un orden lógico, ¿verdad? Lo cual indica que para que haya un análisis, la persona estudiante tuvo que tener un conocimiento, tuvo que tener una comprensión para llegar a analizar. No podríamos analizar en un nivel inicial y vamos a llegar a comprender en un nivel avanzado. Porque para analizar tiene que comprender, pero para comprender debe primero saber tener ese conocimiento. Entonces, de ahí la importancia que a la hora que vamos a redactar los criterios de evaluación para las escalas o rúbricas, hagamos empleo de los verbos y los niveles de la taxonomía de Bloom. Eso sigue vigente. En ningún momento se ha determinado que ya no debe hacerse uso de esta taxonomía. Sin embargo, también recalco que a pesar de que los programas de estudio y las plantillas ya traen los indicadores y los niveles de desempeño, de igual manera la persona docente conocedora de su asignatura podrá realizar su propia redacción de los criterios y podrá, según considere, redactar nuevos indicadores que le permitan evaluar de una forma más acertada los trabajos realizados en el salón de clase, ya que como podemos visualizar no solamente en este ejemplo, sino en los propios programas de estudio y plantillas, que estos vienen muy generalizados. Y sin embargo nosotros trabajamos con indicadores más específicos para lograr el conocimiento deseado. Como cité anteriormente, es importante resaltar que los programas de estudio cuentan con esos indicadores de logro. Sin embargo, la persona docente conocedora de su asignatura, si requiere elaborar otros que considere necesarios, puede hacerlo a partir de las actividades de aprendizaje realizadas durante el proceso de la mediación pedagógica. Gracias.